¿Qué tal? Buenos días con todos. Soy el doctor Wilson Pérez Prado, médico residente de tercer año del servicio de oftalmología. Mis agradecimientos a ustedes y al servicio de terapia física y rehabilitación por la invitación. El día de hoy les voy a presentar el tema sobre discapacidad visual, así es que pueden hacer sus preguntas al final. Bueno, entonces la discapacidad visual pertenece a un tema importante en lo que es la salud pública, puesto a la alta prevalencia de personas que sufren de esta patología, ¿no? Entonces, nosotros, para hablar de discapacidad visual, vamos a hablar primero sobre lo que es algunos términos concernientes al tema, ¿ok? Entonces, como definición, tenemos dos términos aquí. Uno, lo que es deficiencia y discapacidad propiamente dicha. Entonces, ¿qué viene a ser una deficiencia? Esto viene a ser, es un término que se emplea para describir los problemas en general, ¿no?, que son el resultado de una alteración estructural, ¿no? Hay una patología de por medio, que la cual va a conllevar a alteraciones en el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces, esta enfermedad que va a afectar el sistema visual se denomina como una deficiencia, ¿no? Ahora, el otro término que debemos tener en cuenta es discapacidad, ¿no?, que viene a ser prácticamente el resultado de una deficiencia, ¿no? Entonces, se puede decir que son las deficiencias, las limitaciones, las restricciones a las cuales una persona se va a enfrentar, ¿no?, con lo cual va a llegar a una limitación en el desenvolvimiento de su entorno físico, social y actitudinal, ¿no? Por lo tanto, van a ser todas aquellas dificultades con las que una persona va a poder llevar a cabo las actividades, ¿no?, como autocuidado o como problemas que puede experimentar, ¿no?, para participar en las situaciones de la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, datos importantes que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?, saltan a la vista, ¿no?, porque es, como lo mencioné en un inicio, ¿no?, pertenece a un problema importante en lo que es la salud pública, ¿no? Más o menos tenemos algunas cifras: 2.200 millones de personas presentan algún grado de una deficiencia visual o ceguera, ¿no? 2.200 millones. De estos, más o menos unos 1.000 millones podría haberse evitado, ¿no?, o todavía no se ha aplicado algún tratamiento, ¿no? Tenemos como las principales causas, entre ellas, a los errores de refracción, los no corregidos, y a las cataratas, ¿no?, que la mayoría también de todos estos problemas van a encontrarse en el grupo etario mayores de 50 años, ¿no? ¿Y qué es lo que lleva de resultado? Pues una enorme carga económica a nivel mundial, ¿no? Los costos anuales, sobre todo en personas con miopía, presbicia no corregida, ascienden a unos 244.000 millones de dólares en cuanto a la miopía, y en cuanto a la presbicia, más o menos unos 25.400 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, son cifras que nos deberían interesar, ¿no?, para la toma de medidas de política de salud, ¿no? Ahora, en cuanto a la prevalencia, nosotros tenemos que es el deterioro moderado, grave o ceguera debido a errores de refracción, es uno de los más prevalentes, ¿no?, junto a la catarata. Más o menos esos errores refractivos son unos 88.4 millones y las cataratas más o menos 94 millones, que entre las dos forman las principales causas de ceguera, ¿no? Y en este caso son el tipo de ceguera reversible, ¿no?, porque hay otros tipos de ceguera o discapacidades que no son reversibles mediante tratamientos, ¿no? Entre ellos tenemos al glaucoma, opacidades corneales, que, bueno, dependiendo del grado, ¿no?, puede ser que sí pueda revertirse, retinopatía diabética, traucoma, deterioro de la visión cercana causada por presbicia no corregida, ¿no? En estos las cifras son menores, ¿no?
Ahora, más o menos en un pronóstico que nosotros evaluamos al 2050, tenemos que a nivel mundial la ceguera y la discapacidad visual va en ascenso, ¿no? Acá en estas gráficas podemos evaluar, ¿no?, cómo es que va a lo largo de los años, ¿no?, ha ido en ascenso, ¿no? Aquí podemos ver en color rojo el sexo femenino, en color azul el sexo masculino, y en ambos vemos que va en ascenso, ¿no? Entonces, hacia el 2050 más o menos se orienta solamente en el sexo femenino aproximadamente unos 200 millones más o menos, ¿no?, de casos. Igualmente, esto es en cuanto a la ceguera, ¿no? También tenemos la deficiencia visual, ¿no?, por errores refractivos no corregidos en el caso de la presbicia, ¿no?, que también va en ascenso, y nosotros vemos aquí, ¿no?, desde 1990 más o menos hasta el 2050, cómo es que va a ir creciendo el número de casos, ¿no? Ahora, otro punto importante son las causas, ¿no?, la etiología. Acá me voy a detener un poco. Entonces, de los errores de refracción no corregidos y catarata es el grueso, ¿no?, el total de casos, ¿no? La mayoría de los casos de deficiencia o discapacidad visual, nosotros lo vamos a encontrar aquí, en los defectos refractivos y cataratas, ¿no? Entonces, también otras causas importantes, ¿no?, son la degeneración macular asociada a la edad, glaucoma, retinopatía diabética, opacidad corneal y tracoma, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, se concuerda, ¿no?, se concuerda aquí las principales causas, ¿no? Y a nivel mundial igualmente, ¿no? Nosotros más o menos al año teníamos una casuística de cirugías de catarata de aproximadamente unas 1000, ¿no?, pero antes de la pandemia, ¿no? Ahora, en estos casos nosotros debemos hacer énfasis porque estas principales causas son reversibles, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos en estos problemas, ¿no? Errores de refracción pueden ser corregidos, cataratas pueden ser corregidos mediante cirugía, ¿no? Entonces, es importante la valoración, hacer un tamizaje temprano, ¿no?, para que se pueda manejar, ¿no?, este tipo de pacientes. Igualmente, los otros tipos, ¿no?, de patologías que van a conllevar a una deficiencia en la visión, ¿no?, en la función visual, nosotros debemos hacer controles, ¿no?, una prevención, promoción, diagnóstico precoz para el manejo de estas enfermedades, puesto que si diagnosticamos a tiempo, el pronóstico visual para esas personas va a ser mejor, ¿no? Y también la calidad de vida en esos pacientes pues puede ir mejorando, ¿no? Ya que si nosotros dejamos pasar la enfermedad, ¿no?, vamos a encontrar en estadios más avanzados con una discapacidad visual consecuente más marcada, ¿no? Entonces, las causas entre adultos y niños, ¿qué podemos decir acá, no? Van a estar de acuerdo al nivel socioeconómico que pueda presentar un país, ¿no? Entonces, en un país puede ser mayor la casuística, ¿no?, y el número de casos por cierto tipo de enfermedad también puede ir variando, ¿no?, de un país a otro. Entonces, en los adultos, más o menos, la mayoría, los casos de cataratas son en los países en donde tienen menores ingresos, ¿no?, países que están en desarrollo, en vías de desarrollo. Y en los países en donde tienen mayores ingresos económicos, ¿no?, estos países son otro tipo de enfermedad. Básicamente aquí tenemos la retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, ¿no? En cuanto a los niños, también va a variar de acuerdo al país, ¿no? Y en los países de bajos ingresos, acá tenemos cataratas congénitas, ¿no?, como una de las principales causas.
En los países de ingresos medianos, ¿no? Pues la principal causa viene a ser la retinopatía del prematuro, pero igualmente que en los adultos, la principal casuística está dado por los errores de refracción no corregidos, ¿no? Eso es en cuanto a las causas, ¿no? La etiología. Bueno, pues términos, estas deficiencias, discapacidad, ya lo vimos, ¿no? Más o menos. Y vamos a tener, de acuerdo a una clasificación, ¿no? Que esto está tomado, ¿no? Del informe visual, la clasificación de la gravedad de acuerdo a la deficiencia visual, ¿no? En base a la agudeza visual. Entonces nosotros tenemos que una deficiencia visual va a ser leve si es que está en peor que 6 metros sobre 12 metros, ¿no? Esta agudeza visual está en metros, ¿no? La clásica que nosotros manejamos están en pies, ¿no? En la cartilla de Snellen, como podemos observarlo acá, ¿no? Que es lo que nosotros manejamos en la práctica diaria, ¿no? De acuerdo a la cartilla de Snellen, ¿no? A 20 metros, ¿no? A 20 pies, perdón, es decir, a 6 metros vamos a ubicar y vamos a realizar, ¿no? La toma de la agudeza visual, ¿no? Esta agudeza visual, ¿no? Debe ser la mejor corregida, es decir, con lentes, con refracción. Entonces ahí es cuando vamos a poder categorizar la discapacidad visual, ¿no? Entonces, una agudeza visual que está 20-20 a un 20-30, nosotros decimos que es una visión normal, es un paciente emétrope, ¿no? Visión de 20-40 a 20-70, ya empezamos a tener problemas, ¿no? Aquí hay una deficiencia visual que es leve. Y cuando la disminución de esa agudeza visual, ¿no? Está por debajo de 20-70 a 20-200, ya estamos hablando de una deficiencia visual moderada, ¿no? A partir de acá nosotros llamamos baja visión, ¿no? O discapacidad visual, menor a 20-70, ¿no? Si es que fuera menor a 20-200 a un 20-400, entonces acá nosotros ya vamos a hablar de una deficiencia visual severa, también es baja visión y discapacidad visual, ¿no? Pero aquí ya es severo, grave. Ahora, si es que estuviera menor a un 20-400, ¿no? Hasta NPL, es decir, no percepción de luz, entonces aquí ya hablamos de ceguera propiamente dicho, ¿no? Entonces esta es la clasificación, ¿no? De acuerdo a la categoría o al grado de severidad, ¿no? En cuanto a al déficit visual. Entonces hay otros términos que también nosotros debemos manejar, ¿no? ¿Cuándo se considera ceguera legal, ¿no? Entonces la ceguera legal va a depender de acuerdo a los países también, pero la mayoría de ellos tienen como parámetros agudeza visual menor a 20-400 o a partir de 20-400, entonces estamos hablando de una ceguera legal, ¿no? Una visión subnormal cuando tenemos visiones peores a 20-70, ¿no? Y visión normal pues 20-20 o 20-30, ¿no? Entonces estos términos también debemos manejarlo. Ahora, en el caso de la ceguera legal también hay que evaluar, ¿no? Mediante un examen de campo visual, ¿no? Por una campimetría, cómo está el valor, ¿no? Residual, cuánto es el porcentaje visual que una persona puede tener, ¿no? En el caso de la ceguera legal estamos hablando de un menos al 10%, ¿ya? En estos casos. Y cuando nosotros hablamos de baja visión, estamos teniendo esos parámetros, ¿no? De una visión entre 20-70, menos de 20-70 y 20-400, ¿no? Y en cuanto al campo visual que nosotros evaluamos aquí, puede ser menor de 20%, ¿no? Entonces, son algunos términos que nosotros también debemos manejar, ¿no? En cuanto a lo que es la ceguera legal, ¿no? Que viene a ser visión 20-400, ¿no? Cuentadedos o movimientos de manos, ¿no? También abarca percepción de luz o pacientes que no tienen percepción de luz, ¿no? Entonces es todo este grupo en donde nosotros vamos a categorizar, ¿no? Como ceguera legal.
Entonces, es importante, ¿no? Si nosotros hemos visto el impacto del deterioro de la visión, ¿no? Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel económico también, ¿no? En los niños pequeños va a haber un deterioro de la visión grave a inicios tempranos. Esto va a repercutir en el rendimiento académico, en la autoestima de esos pacientes, ¿no? Y acá nosotros vamos a observar en este cuadro cómo es que ese déficit visual va a tener complicaciones, ¿no? Va a tener también algunos factores de riesgo, ¿no? que van a conllevar a esa disminución. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el fumar, la radiación, el envejecimiento, la dieta, ¿no? Y a su vez esta disminución o este déficit visual va a conllevar a una alteración en el ambiente, en el desenvolvimiento social, ¿no? También existen algunas estrategias, ¿no? que se deben tomar, ¿no? La prevención es lo más importante, ¿no? Esta prevención va a estar basada no para todas las patologías, solo para algunas, ¿no? La prevención en infecciones, traumas, medicinas tradicionales inseguras, ¿no? Hay que evitar eso, enfermedades perinatales, etcétera, ¿no? Entonces, no todas se pueden prevenir, ¿no? Pero el Estado debe promover, ¿no? Debe realizar una mayor inversión en lo que es promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, ¿no? Puesto que esto es lo que va a conllevar a mejores resultados, ¿no? La rehabilitación visual también es importante y resulta muy eficaz, sobre todo para mejorar el funcionamiento de aquellas personas que ya tienen un deterioro visual, ¿no? Entonces, la OMS en la 73ª Asamblea Mundial, ¿no? de la Salud 2020, entonces ellos sentaron algunas bases, ¿no? Sobre todo en la elaboración y aplicación de instrumentos, ¿no? Esos instrumentos que estaban basados para los servicios de atención oftálmica, la evaluación de servicios de diabetes, retinopatía diabética, ¿no? Es decir, elaboraciones de guías que ayuden a controlar, a mejorar y a prevenir estas enfermedades, ¿no? Entonces, el manejo aquí debe ser multidisciplinario, trabajador social o asistente social, psicólogos, médico rehabilitador, médico oftalmólogo, un optómetra, ¿no? Y otros personales de la salud que también todos deben estar inmiscuidos, ¿no? en esta patología o en este problema que es parte de la salud, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿no? Algunas ayudas que podemos brindarle, ¿no? a aquellos pacientes son magnificadores, es decir, una especie de lupas, ¿no? para que puedan visualizar a mayor tamaño, ¿no? La poca agudeza visual que puedan tener, entonces esto les va a ayudar, ¿no? Otro tipo de ayudas también puede ser bastón, perros guías, ¿no? Sistema braille, ¿no? Que son tipos de ayudas. Y bueno, pues los pacientes con discapacidad tienen el derecho, ¿no? a obtener un certificado. Esto lo brinda el Ministerio de Salud, ¿no? Y se va a emitir, ¿no? ante un médico que esté capacitado, ¿no? Sobre todo en los servicios de rehabilitación, ¿no? Entonces, espero sus preguntas y muchas gracias.